Feni hice terapia, que la verdad que me ayudó mucho. Me ayudó mucho a aceptar lo que tengo, ¿entendés? Como en un momento estaba perfecto y así me produjo el accidente y me cuesta aceptar, ¿entendés? Que no tengo un brazo, que camino mal o que hablo mal, ¿entendés? Al principio tenía una gran rebeldía, como todo, de no entender lo que le pasaba. Tampoco yo entendía lo que le pasaba, porque uno cree que es como un golpe, se recupera. Es decir, le había sufrido por su carácter así de hacer todo 120, todo en su vida fue 120. Entonces, como jugaba al rugby, era como... Entonces, él se recuperaba enseguida después de un golpe. Acá es como que, bueno, no, está herido, no es tan fácil. Y uno no cae enseguida de lo que tiene, es decir, no cae de la gravedad de la situación. ¿Qué pasa el día después de un ataque cerebral? ¿Qué pasa cuando todo pasó y nos damos cuenta de que la vida nos dio otra oportunidad? Es ahí cuando empieza la rehabilitación. La rehabilitación sabemos que es más efectiva cuanto antes podemos iniciarla. Es decir, cuanto menos se demore el ingreso de una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular a un hospital de rehabilitación, más efectivas son las estrategias de rehabilitación que se utilizan. La rehabilitación son las estrategias que hoy se usan para mejorar en algún modo el déficit que tiene la persona, pero también para permitirles readaptarse a la vida cotidiana aún con ese déficit. Tratar de estimular al cerebro sano que queda en ese paciente para que tome las actividades de la zona lesionada. En Escobar, a unos 50 kilómetros de la capital federal, funciona un centro de rehabilitación de avanzada. Ahí, los profesionales se especializan en la recuperación de pacientes con problemas físicos, intelectuales o emocionales. A los pocos días de admitido el paciente al centro de rehabilitación se realiza una reunión con la familia, en donde se le informa cuál es nuestra impresión sobre el déficit, sobre el accidente cerebrovascular, en este caso que ha tenido el paciente, y cuáles son los objetivos que vamos a ir planteando y en qué plazos. Los tiempos de recuperación luego de un ataque cerebral dependen de muchos factores. Obviamente muchos de ellos son evidentes, como ser la edad. Es mucho más importante, rápida y completa la recuperación de una persona joven que de una persona muy anciana. Depende obviamente también de la intensidad del evento. No es lo mismo la persona que ha quedado postrada en cama con asistencia permanente a la persona que tiene un déficit motriz mínimo en un brazo. Él nota ya los cambios. La pierna que no la movía ya la mueve, hasta se para en el gimnasio y camina. A él cognitivamente no pasó nada, pero sí quedó muy sensible, como él te decía. Hay personas que recibiendo el tratamiento agudo adecuado que describíamos pueden quedar incluso sin ninguna secuela y sin embargo hay otras que quedan con secuelas muy graves en las cuales el proceso de rehabilitación es mucho más largo, muchas veces no logra una recuperación completa y esto también enfatiza la necesidad de que decíamos antes de que la mejor forma de evitar estas secuelas es prevenirlas, es decir, evitar que la persona llegue a tener un ataque cerebral. En síntesis, uno prepara a estos pacientes durante su rehabilitación para volver a la vida, para poder volver a ser independientes y poder volver a reinsertarse primero en sus actividades domésticas, en sus actividades del día a día y posteriormente en sus actividades laborales. Me acuerdo que al principio estaba en silla de ruedas era todo nuevo para mí. Después de sufrir su ACV, Pedro estuvo internado ahí durante más de un mes. Lo primero que hice fue quiero empezar a caminar como sea. Me sentía como un bebé, o sea, empezar todo de nuevo, ¿entendés? Un bebé que está gateando, bueno, tiene que empezar a caminar y bueno, yo también. Jorge y José continúan su tratamiento. Como volver a nacer, te digo, porque es duro. Volver a caminar, el ACV es duro, es muy duro. Hacé de cuenta que empezás
de 2 años a caminar y todo eso, hace cuenta que aprendes todo nuevo. Porque no podés hacer nada, todo es difícil. Porque te quedan como si tuvieras un ladrillo en cada pie, en el pie, ¿no? De pesada. Así más o menos, hace cuenta que es una piedra que te la ataron en el pie y eso es lo que te pasa. Y la mano lo mismo. Eso es lo que, así te queda el síntoma que sentís. En general, mi horario era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hacía 1 hora de kinesiología, hacía 1 hora de terapia ocupacional y 1 hora de fonología, me parece que era. Y también iba al psicólogo y también era terapia cognitiva, que es la inteligencia, o sea, el razonamiento que uno tiene. El predio es como una pequeña ciudad preparada para que los pacientes vuelvan a aprender o a ejercitar habilidades que perdieron. En el Centro de Adaptación Urbana tenemos la simulación de una ciudad, o una esquina de una ciudad, en donde uno puede entrenar específicamente a una persona en las dificultades que va a encontrar cuando egrese de la institución y cuando tenga que cruzar una calle, subir y bajar un cordón, tomar un colectivo, utilizar un cajero automático, utilizar una cabina telefónica o un buzón. Tenemos una clínica de manejo y de entrenamiento para los pacientes que han tenido algún tipo de discapacidad en el manejo de automóvil y una pista de manejo para el entrenamiento de los mismos. A esta infraestructura se le suma una pileta donde se trabaja la motricidad y también un área de tecnología en donde se evalúan e investigan interfaces para que personas con daños severos puedan comunicarse o dar órdenes a través de computadoras. Y lo que quiero es tratar de hacer todo lo que acá me indican para poder caminar bien, que no me queden vicios. Paso a paso. Primero caminar, camino medio mal, pero camino mejor, camino mejor. Después, yo me acuerdo de una vez que estaba caminando bien, qué sé yo, y empecé a trotar. La felicidad que yo tenía... Pasó de no poder caminar a caminar y hoy lo que está peleando es milímetro por milímetro y el esfuerzo es grandísimo. El trabajo de rehabilitación suele ser titánico por parte de los pacientes y también de los terapeutas, pero los logros son gratificantes. Aspiramos a que cada paciente que realiza rehabilitación en nuestra institución pueda tener la posibilidad de reinsertarse laboralmente, por supuesto siempre y cuando la severidad de la patología lo permita, y reinsertarse académicamente si estamos hablando de una persona que está en edad escolar, en edad de colegio secundario o universidad. Mi mayor miedo era la facultad, o sea, ¿cómo iba a hacer yo para arrancar de nuevo? Yo me acuerdo que los primeros ejercicios de fonología que hacía era, me mostraron una imagen de un perro y yo tenía que decir perro. Gato, perro, lámpara, mesa, silla, me decía. Listo, terminó tu sesión. Y quiero volver seguro al trabajo, porque si no, eso hay que hacerlo sí o sí. Pero aparte de eso, hay que, por supuesto, con los límites que hay que hacer, ¿no? Que hay que aplicar, ¿no? Que si no, vamos a volver de nuevo muy rápido. ¿Sí? Cuando una persona es capaz de volver a su ámbito familiar, domiciliario, laboral, es capaz de trabajar y sentir, digamos, el orgullo de poder generar sus propios ingresos y no tener que ser sostenido por su familia o por el sistema, es donde más exitoso es el programa de rehabilitación. Y con eso avancé muchísimo y hoy por hoy estoy yendo, bueno, hago menos, hago 2 materias por cuatrimestre, no hago 3 como antes, pero bueno, tengo la rehabilitación y todo lo que sigue, pero digamos, promocioné Sociedad de Estado y la otra fue final y me sacó un 6, o sea, es increíble eso. Es una lucha diaria por hacerlo y lo voy a seguir haciendo, si Dios quiere, y no se me... Seguro. Así que el esfuerzo no va a faltar para que yo pueda salir a flote. Y que creo que todos deben hacer lo mismo, ¿no? Porque yo veo gente que están acá adentro que están iguales, ¿no? O iguales o peores algunos. Lo veo, digo, ¿cómo hará esta gente? Bueno, hacen igual que yo, aportan todo lo que pueden de su interior para lograr salir de este problema.
No todo fue positivo. También tuve mis momentos de bajón, charlas con mi padre, con mi novia, con amigos. Y nada, de por qué me pasó a mí, ¿entendés? En cuanto al rugby, mi sueño es entrar en una cancha. Qué sé yo, mostrarle al mundo que yo pude, ¿entendés? Ellos sufrieron un ataque que suele ser mortal. Sobrevivieron y están en plena recuperación. Nosotros, por nuestra parte, aprendimos toda esa información que nadie debería ignorar. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta nueva expedición al órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano. Este fue el viaje al cerebro, segunda expedición. Quienes hemos participado en la realización de los libros y de estos documentales, reconocemos y agradecemos a los pacientes que decidieron compartir sus valiosos testimonios.